Bienvenido a un video sobre Flux Form of Green's Theorem. El objetivo del video es determinar el flujo de un campo vectorial en un plano. Entonces, si C es una curva suave cerrada simple orientada en sentido antihorario que encierra la región R en un plano, donde el campo vectorial F es igual al ángulo de la coma F, G, ambos con derivadas parciales continuas, entonces el flujo es igual a la integral de línea de F punteada con n, donde n es un vector unitario normal, integrado con respecto a S o longitud de arco, que es igual a la integral doble sobre la región R de div F. Diferenciala, donde div F es igual a la derivada parcial de F con respecto a X más la derivada parcial de G con respecto a Y. De nuevo, esto se llama flujo. Y mide el flujo a través de la curva C. Entonces, si el flujo es hacia afuera, el flujo será positivo, y si el flujo es negativo, el flujo será hacia adentro. Esto es similar al teorema de Green, excepto que Flux integra las partes perpendiculares o normales del campo vectorial, mientras que el teorema de Green integra la parte tangencial del campo vectorial. Entonces puede pensar en el teorema de Green que mide la rotación o torsión del campo vectorial a través de C. Y el flujo mide el flujo hacia adentro o hacia afuera a través de C. Avancemos, y veamos un ejemplo y también lo veremos gráficamente. Aquí queremos medir el flujo de un campo vectorial con componentes negativos X, negativos Y, a través del círculo X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 16. Y aquí asumiremos que la orientación es en sentido antihorario para que cumplamos las condiciones necesarias para aplicar la forma de flujo del teorema de Green. Avancemos y dibujemos nuestra curva. Entonces tenemos un círculo con radio 4. En una orientación hacia la izquierda. Echemos un vistazo a esta superficie en el campo vectorial dado. Así que aquí está nuestro círculo con radio 4 y aquí está nuestro campo vectorial. Como puede ver que la dirección de este campo vectorial apunta hacia adentro hacia el círculo, por lo que debemos anticipar un flujo negativo. Avancemos y calculémoslo. Entonces tendremos la integral doble sobre la región donde el integrando es la derivada parcial de F con respecto a X. Eso va a ser negativo, más una derivada parcial de G con respecto a Y, eso también será negativo, da. Y debido a que nuestra región es un círculo, avancemos e integremos esto usando coordenadas polares. Entonces tendremos dos negativos, el diferencial A es igual a R de θ. Y luego, para los límites de integración, R será de 0 a 4. Y θ será de 0 a 2π. Entonces tendremos negativo 2 veces R al cuadrado sobre 2. Eso es negativo R al cuadrado. Nos dará 16 negativos menos 0, que serán 16 negativos. Entonces, sustituyendo en 2π, vamos a obtener 32π negativos, y cuando θ es 0 tenemos 0, por lo que mi flujo es igual a 32π negativo. Y nuevamente, debido a que el flujo es negativo, verifica que nuestro flujo debe estar hacia adentro a través de este círculo. Si fuera positivo, el flujo sería hacia afuera. Eso lo hará para este video. Revisaremos esta idea de flujo en 3 dimensiones en un video futuro. Gracias por ver.